Hola a todos y todas. Estamos en un ciclo que hemos llamado la pandemia psicológica. Y hoy día vamos a conversar del lenguaje como arma de manipulación. El lenguaje es necesario para nosotros los seres humanos poder transmitir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, porque todavía no hemos desarrollado la telepatía. Entonces usamos las palabras para decir lo que está pasando por nuestra mente. Sin embargo, la misma palabra puede tener distintos significados de acuerdo al país, al contexto, al grupo de personas, y eso es normal. El lenguaje va evolucionando con el tiempo, va cambiando, eso es lo que ocurre en la normalidad. Sin embargo, cuando se cambia el significado de las palabras a propósito, con fines maquiavélicos, ahí estamos hablando de manipulación. Y entonces hoy día vamos a analizar un poquito cómo se ha manipulado el lenguaje. También tengo que decir que el lenguaje crea realidades. Por ejemplo, si yo les digo, uy, perdonen, pero recién viene llegando un elefante, entonces muchos, quizás todos, se van a imaginar ese elefante, porque estoy creando una realidad. Al decir una palabra, le estoy dando una especie de impulso a la imaginación. Entonces se puede decir cualquier cosa y esa cualquier cosa pasa a ser verdad, a veces indiscutible, si más encima se repite una y otra vez y se va ayudando o se va complementando con imágenes que también pueden ser reales o no. Bueno, entonces las palabras son signos que tienen un significado, y ese significado puede cambiar y se puede manipular, y en ocasiones a un concepto que tiene asignado una palabra le cambiamos el término para que suene mejor, más elegante, más suave. A eso lo llamamos eufemismo. Y nos resulta conocido, por ejemplo, que en tiempos de dictadura se usaban eufemismos para decir, por ejemplo, los exonerados. Los exonerados eran trabajadores expulsados por razones políticas de su trabajo. O los relegados. Los relegados eran personas que eran incómodas para el régimen y que las mandaban a lugares remotos del país como castigo. Entonces, esa es una manera de manipular el lenguaje. En vez de decir las cosas como son, las adornamos, le ponemos palabras más elegantes que se entienden poco, y entonces ya no resulta tan terrible lo que estamos diciendo. Actualmente la palabra cuarentena se usa para referirse a una situación de encierro ilegal. Se ha usado la palabra cuarentena, que tiene un cierto resabio médico, porque se usaba antiguamente para decirle por ejemplo, a una mujer que tenía un parto, le decían descanse 40 días para recuperarse de su parto. Entonces eso era una cuarentena. O en tiempos más remotos también se usaba en la Edad Media para encerrar a la gente que estaba con una infección y que podía propagar una plaga. Pero resulta que ya no tenemos cuarentena, tenemos como centenas. No sé cuántos días llevan las cuarentenas y se van turnando y van pasando fases, han inventado términos y todo muy, entre comillas, científico, pero la verdad es que no tiene ni una base ni médica ni científica. Y sin embargo, con esas palabras elegantes, todo el mundo lo cree y nos mantienen encerrados sin derecho a pataleo. En el 2009 la palabra
digamos, hasta el 2009, la palabra pandemia era un término de la epidemiología o de la medicina que se usaba para referirse a una epidemia, es decir, una enfermedad infecciosa que se propagaba desde un mismo país, se producían muchos casos, traspasaba las fronteras y tenía alta mortalidad. Eso se llamaba pandemia, cuando ya se empezaba a propagar a los otros países cercanos. En el 2009 la OMS cambió el significado del término y lo definió como una infección por virus desconocido que se produce a la vez en diversos países. Y eso le permitió declarar pandemia una situación que no daba para tal y un estado de excepción que en la mayoría de los países lo consideraron como una orden indiscutible. ¿Cuál es la trampita? La trampita está en que los virus siempre son desconocidos porque mutan. Los virus no son, digamos, un mecanismo que tienen para poder existir y seguir infectando células para que las células los repliquen, tienen que mutar. Por lo tanto, todos los años se produce la infección gripal, se elevan las curvas de infecciones respiratorias agudas por virus, y ese virus que es el que produce la gripe, que son muchos tipos de virus, van cambiando, todos los años van cambiando, todos los años son virus desconocidos, por lo tanto todos los años podrían declarar pandemia y tenernos encerrados así como lo han hecho ahora. Entonces esa es una manipulación que se hizo un poco planificando lo que ocurrió ahora. El tema es ese, que permite declarar un estado de excepción y entonces saltarse los derechos humanos, las constituciones de cada país y las leyes. Siempre con el afán de reprimir a la gente, tenerla bajo control y en cierta forma imponer sus propias condiciones. Bueno, otra palabra que cambió de significado en esta pandemia es la palabra contagio. Contagio significaba contacto con un microorganismo, no necesariamente enfermedad, pero en la actualidad se usa como que el contagio ya significa enfermedad y la posibilidad de enfermar a otras personas, de infectar a otras personas. La palabra asintomático significa sin síntomas. Y como la medicina es una ciencia fáctica, se basa en hechos, siempre en la medicina se ha dicho esta persona está enferma cuando presenta síntomas. Si no presenta síntomas, entonces no está enferma. Pero en la actualidad la palabra asintomático significa enfermo sin síntomas. Es muy raro. Y ese enfermo sin síntomas es encerrado para que no contagie a otros. Entonces, tenemos que... Todo eso son palabras que ustedes se fijan, les han cambiado el significado para utilizarlas en contra nuestra. Otros modos de manipular el lenguaje son unos términos que se han considerado como palabras mordaza, los términos el bien de todos, la paz, que dejan sin argumentos, dejan paralizados. Si te dicen cuidémonos, no hay como argumentos en contra, no hay como discutir eso. También como frases mordazas, por ejemplo, hay que perseguir con mano dura a los enemigos de la paz o los enemigos de la patria. Los enemigos de la patria generalmente son los que no están de acuerdo con el gobierno que está en curso y que tiene una mano bien dura.
El enemigo que es poderoso e implacable también es una frase repetida muchas veces y entonces va creando una imagen, una realidad que de verdad no existe. También se ha descrito el doble lenguaje. Está descrito en una novela que es la de Orwell, 1984, pero realmente la persona que escribió ese libro, usó ese seudónimo, lo vivió en carne propia en España, en tiempos de la Guerra Civil, me parece. Y entonces lo que hacen es como una palabra que tiene un significado, la dan vuelta y significa otra cosa. Yo hice una lista como de posibles, o de cómo se está usando este doble lenguaje. Por ejemplo, la palabra paz en Chile significa represión. Para mantener la paz hay que reprimir. La palabra salud significa enfermedad. La persona más saludable es la persona que está encerrada o que tiene que ponerse vacunas o que tiene que estar tomando remedios. Entonces, la salud significa enfermedad. La protección significa control. El desarrollo en Latinoamérica significa explotación. La libertad y defender la libertad es traición. El pueblo es rebelión. La justicia es persecución. Y los atentados son montajes. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos esta manipulación del lenguaje y entonces ya las palabras no significan lo que sabíamos que significaba y nos empiezan a enredar todo y nos empiezan a crear nuevas realidades? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es reunirnos, es conversar, dialogar, analizar, discutir, reflexionar, informarnos, buscar información de antes, porque esto empezó hace menos de un año. Entonces hay información del año pasado o hace 2 años, 5 años de gente que estaba hablando de estos temas y entonces esa información está ahí, todavía no habían cambiado los significados de los términos. Tenemos que pararnos a pensar, tenemos que empezar a distinguir lo verdadero de lo falso y una de las formas de hacerlo es preguntarnos quién gana con todo esto, como el cui bono que decíamos en otra ocasión. ¿Quién está detrás? ¿Para qué sirve el paralizar un país? ¿Para qué sirve quebrar su economía? ¿Para qué sirve encerrar a las personas y llenarlas de terror? ¿Para qué sirve usar términos que son engañosos? Entonces, bueno, quedamos hasta aquí y después vamos a seguir hablando de otras maneras que han usado para manipularnos y crear entonces una situación muy extraña en términos psicológicos, muy extraña y muy enfermiza. Bueno, que estén todos bien y seguimos conversando después.